Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy exploraremos un tema fascinante. Es la política en contraposición a la política como ciencia. En este episodio analizamos cómo estas dos dimensiones de la política se interrelacionan y se complementan, y por qué es importante entender a ambas para su comprensión. Soy José María Navarro de Cantón y me acompaña Luz de Verde Arce Cortés, Elena Rubí Polanco Patrón, Julián Rodolfo Domínguez Castro y Rocío Chuy, quienes aportarán sus perspectivas y conocimientos sobre este tema. Juntos desglosaremos las ideas de Giovanni Sartori, un influyente político que ha dejado una huella significativa en el estudio de la política. Sartori nos pregunta, ¿qué es la política? Políticas son un conjunto de decisiones que toman los gobiernos para resolver los problemas sociales, económicos, ambientales, pero no solo podemos definir la política en términos de gobierno, sino también como una actividad que involucra el poder y la autoridad en diversas formas. Se ejecutan con el objetivo de mejorar el bienestar de la población. Se diseñan para mejorar la toma de decisiones en grupos u otras formas de relaciones de poder entre individuos en la distribución de recursos que pueden aparentar diversas áreas como salud, educación, seguridad, medio ambiente y economía. En la política, la calidad de la democracia se mide por el grado de la participación de los ciudadanos en los procesos políticos y las tomas de decisiones. En la política se analizan los retos que enfrentan la política moderna, incluyendo la globalización, la crisis de representación e impacto de los medios de comunicación. Las políticas abarcan diversas dimensiones, incluyendo la política formal de gobierno y la administración. La política informal son interacciones sociales y culturales. Las políticas introducen términos esenciales como poder, autoridad, legalidad, democracia. La política como ciencia. Desde la rama de sociales, estudia la sociedad y el comportamiento humano, a nivel individual y colectivo. Se enfoca en el análisis de aspectos de la política en sus formas teóricas y prácticas, tanto el gobierno como la sociedad, y así busca establecer un método eficaz a partir de la observación de la realidad, y tiene por objetivo el estudio del poder político, en particular del poder público, obteniendo desde el análisis de los procesos la formación de un criterio objetivo para la formulación de decisiones acertadas que ayuden a la solución de problemáticas sociales. Los actos públicos son las acciones específicas que buscan influir en la toma de decisiones y promover cambios en la sociedad. Los hechos públicos son acciones o acontecimientos que ejercen una influencia significativa en la política de un país o del mundo. Política es la capacidad de la política de actuar de manera independiente, sin la necesidad de estar subordinada a otra entidad. Esta autonomía le da la facultad de autorregularse, apegándose a su autolegislación y a la institucionalidad. Nicolás Maquiavelo es considerado el fundador de la ciencia política. También es considerado el padre de la política moderna. Él decía: la política es el arte de luchar por el poder y mantenerte en él. A partir de él se autonomiza la política. ¿Qué es la autonomía política? Empezaremos explicando que la autonomía se refiere a la capacidad de una entidad para darse a sus propias normas, mientras la autarquía se refiere a la capacidad de un ente para administrarse a sí mismo. Sartori sostiene que la política es una esfera autónoma en el sentido de que tiene sus propias leyes, dinámicas y lógica interna que no pueden ser completamente reducidas a otros ámbitos, como la economía o la moralidad. La política tiene reglas propias que deben ser estudiadas en sus propios términos,
aunque interactúen con otras esferas de la vida social, como la economía, la religión o la cultura. Sartori defiende que no puede ser subordinada completamente a ellos. Cada una de estas áreas tiene su propia lógica y la política debe ser analizada como un fenómeno en sí mismo, con sus mecanismos de poder, autoridad y toma de decisiones. Algunos ejemplos sobre autonomía política son los siguientes. En la crisis financiera de 2008, las decisiones políticas sobre políticas de austeridad no siempre coinciden con la de los economistas. Estos pueden recomendar medidas estrictas para estabilizar la economía, como el recorte del gasto público, y los políticos deben considerar factores como la gobernabilidad, la estabilidad social y su propia supervivencia. Otro ejemplo es la creación del Estado laico. Por ejemplo, en México, a través de la Ley Juárez de 1855, se separa el poder político del religioso. Aunque las creencias religiosas pueden influir en la moralidad pública y en las decisiones de algunos actores, muchos países han mantenido su autonomía al establecer que las decisiones gubernamentales deben tomarse con base a principios seculares y no en dogmas religiosos, siendo esto un claro reflejo de esta autonomía. Hola, muy buenas tardes. En conclusión, la política no se limita solo en la actividad gubernamental. La teoría política está compuesta por diversas corrientes y enfoques que reflejan una pluralidad de perspectivas. Sartori propuso una clasificación innovadora de los sistemas de partidos, sugiriendo que no deben de ser evaluados únicamente por su número, sino también por su funcionalidad y relevancia, argumentando que la democracia no debe de ser extendida solo desde su etiología, sino como un régimen que implica derechos y competencias electorales. Giovanni concluye que los cambios provocados por los medios de comunicación y la globalización han creado nuevos desafíos para las sociedades democráticas. Su trabajo invita a reflexionar sobre cómo estas transformaciones afectan nuestras capacidades para pensar críticamente y convivir en un mundo diverso. En resumen, considerar la política como una ciencia implica reconocer su autonomía, su enfoque metodológico riguroso y su interrelación con otras disciplinas, lo que permite analizar a profundidad sobre el funcionamiento del poder en las sociedades contemporáneas, mientras que en la filosofía política busca comprender los fundamentos normativos de la política. La ciencia política se dedica a analizar y describir los fenómenos políticos desde una perspectiva empírica. Ambas disciplinas son complementarias, pero abordan el estudio de la política desde ángulos muy distintos. La política es esencial para la organización social y el funcionamiento del Estado, ya que nos permite a los grupos humanos coordinarnos y tomar decisiones colectivas en beneficio del bien común.